pasado. Digamos que eso puede ser una historia, digamos que eso puede ser un motivo, una idea, tal como lo definimos la otra vez en la lírica, ¿no es cierto? Puede ser simplemente un motivo, etc., ¿no? Es decir, la representación involucra esta idea de participación por un lado, pero a la vez una cierta división. Tradicionalmente o históricamente, la palabra representación, en griego, la idea de representación se escribía con la palabra hipócrisis, de la cual viene la palabra de aquel que encarna la representación, el representante, uno podría decir. ¿Cuál es el representante? El hipócrita. El hipócritas. Que, si ustedes se dan cuenta, hoy en día tiene un sentido negativo, esta lógica, ¿no es cierto?, de la persona mentirosa. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de representación hoy en día, también hablamos, no, está puro representando algo, está puro representando, como bajo una lógica de falsedad. Bueno, en este caso no tenía una noción de falsedad, sino que fundamentalmente tenía una noción, la idea de representación, de división. Hipócrisis está construida con dos palabras griegas, hipo, que ustedes conocen muy bien porque hay muchas palabras españolas que se construyen con hipo y tienen el mismo sentido, ¿no es cierto? Hipotermia, hipopótamo, etc. Todas esas palabras significan bajo, ¿no? Es decir, hipopótamo significaba caballo de río, no sé, porque estaba bajo el río, o vivía bajo el agua del río, ¿no? Pótamos en griego el río. Hipotermia, que cuando alguien, ¿no es cierto?, está bajo la temperatura que corresponde, etc. Entonces, bajo por un lado, y por otro lado, crisis significa división, entre otras cosas. Crisis es una palabra muy crisis es una palabra compleja en griego, pero entre otras cosas significa división, pero también significa de alguna manera un cierto encierro, significa a la vez análisis, significa muchas cosas. Pero alguna de esas cosas significa, más que división, perdón, para ser más preciso en el vocabulario, significa distinción. De la palabra crisis viene nuestra palabra crisis, ¿no?, que significa también esta especie como de caos cuando se genera, pero también viene la palabra crítica, ¿no? Viene la palabra cripta, viene una serie de palabras que tienen sentidos muy diferentes en español. Pero digamos por el momento, significa la hipócrisis, significa estar bajo un régimen de distinción, es decir, hay algo que se distingue. ¿Qué es lo que se distingue? Aquel que representa, el hipócrita, de aquel que ve la representación. Eso es lo fundamental en la lógica de la representación. Es decir, que hay alguien, que hay siempre un hipócrita y una persona que ve aquello que el hipócrita y comparte una experiencia común, pero siempre bajo esa especie de sentido, ¿no es cierto?, doble, ¿no? No todos participamos, no todos somos hipócritas en la representación, sino que hay algunos que tenemos una función menos activa, ¿ya? ¿Saben en griego cómo se llama esa función menos activa? Teórico. El teórico, o teóricos en realidad en griego, no porque sea plural, sino que porque la palabra singular se escribía con ese al final. El teóricos en griego, ¿no es cierto?, era aquel que miraba, que viene de la palabra teorein, que significa, teorein, que significa ver. Eso significa ver, mirar, observar. Entonces, la representación o esta lógica de la hipócrisis, ¿no es cierto?, distinguía entre el hipócrita, el que encarnaba, el que representaba, el que generaba la acción, ¿no es cierto?, el que, digamos, el hipócrita era el que encarnaba la acción. Y el teóricos, vamos a escribir con la K griega, ¿no es cierto?, teóricos, que era el que observaba la acción encarnada. Esa era la lógica de la representación. Por lo tanto, fíjense que en ese sentido, saliéndonos del mundo griego, viniendo hacia nuestro mundo, es que
lo que uno podría denominar las artes representativas no se limitan solamente al teatro, ¿no? Al teatro como la actuación, sino que las artes representativas están vinculadas con todo aquello que uno hoy en día podría encerrar más o menos bajo la idea de las artes escénicas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, por el tiempo, ¿no? El tiempo va deformando muchas palabras y va transformando no solamente el sentido de las palabras, sino que el propio lenguaje. Es decir, nosotros hablamos idiomas de neocitía en aquella época y que deriva de muchos de estos idiomas que se han ido generando. Pero a la vez también tiene que ver con los usos, ¿no? Es decir, el Hipócritas efectivamente era aquel que encarnaba representación, pero uno desde otra perspectiva podría decir, claro, era aquel que representaba cosas que no le habían pasado, que hacía como que vivía cosas que en realidad no había vivido, etc. Entonces de ahí empieza a estar cargada la noción de hipócrita, ¿no es cierto?, bajo una lógica de aquel que en realidad está, como hoy en día diría uno lo mismo, está puro actuando, ¿no? Es decir, no está viviendo realmente aquello que... entonces, en ese sentido, las deformaciones de las nociones tienen que ver fundamentalmente con el tiempo y con los usos, ¿no? Y fundamentalmente también con que durante durante un periodo de tiempo bastante largo, las nociones de representación van a ser muy poco utilizadas o muy mal vistas por la cultura cristiana, que va a tener un periodo de dominio muy importante durante la Edad Media. No en un sentido necesariamente negativo, sino que simplemente es otra cabeza la que está pensando ahí. Para la cultura cristiana, justamente la representación era un elemento negativo, porque lo que importaba era la vivencia directa, ¿no? Uno podría decir la presentación de aquello que está sucediendo, que está aconteciendo. A pesar de que generan elementos representativos igual, la misa es una representación ritual, pero es una representación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, claro, van a haber ciertos elementos que se van a transformar en la historia por la propia historia. Entonces, yo les decía, esta lógica de la representación que en este caso nosotros estamos utilizando para la tragedia, es algo que nos va a servir posteriormente para hablar de todas aquellas buenas cuentas de todo el arte, ¿no? Y eso es lo importante. En este caso, estamos utilizando la noción de representación para hablar de lo escénico, fundamentalmente, ¿no? Así, de manera bien general, lo escénico. Pero a la larga, todo el arte trabaja con representación, es decir, trabaja con generar una distinción entre lo que uno podría denominar un elemento ficcional y un elemento que no es la ficción, no digamos simplemente una separación entre lo real y lo falso. Muchas de las cosas que a ustedes les pasan viendo una película o que suceden cuando ven un cuadro o cualquier cosa, no es que sean falsas, son reales, pero lo que pasa es que corresponden a otro régimen, ¿no es cierto?, que es el régimen representacional, no es algo que sucede en la cotidianidad. Pero de eso van a hablar después, o se va a hablar después en estética, ¿no? Por el momento quedémonos con que la representación acá lo vamos a identificar con lo escénico, pero siempre con esa especie de posit al lado de que no solamente se va a referir a lo escénico, ¿ya?, sino que lo representacional es un elemento mucho más amplio también. Volviendo a la tragedia. Entonces, en la tragedia, la noción de representación es aquello que le da su característica central, pero que está vinculada con todo esto otro de acá, ¿ya? Con todos estos elementos, y que de hecho está ya esto figurado cuando nosotros definíamos la diferencia entre los géneros, ¿no? ¿Cuál era la diferencia que establecíamos entre los géneros literarios? Narrativo, lírico y dramático. ¿Y qué es lo que diferenciaba cada uno de esos géneros, les decía yo? Ya. Uno desarrolla un asunto, otro representa un asunto y otro desarrolla un motivo. Primero que nada, está bien, evidentemente la respuesta, ¿cierto? Pero ¿qué significa aquí?
saber qué significa aquello. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué es un asunto y qué es un motivo? Si por ejemplo, lo pongo como ejemplo a propósito del que me preguntaban, ¿no es cierto?, sobre los modelos o la prueba para la próxima semana. Si ustedes en una pregunta de ese tipo, ¿no es cierto?, como la que yo les acabo de hacer, se las hago en la prueba de la próxima semana, y ustedes simplemente me dicen, el lírico desarrolla un motivo, el dramático un asunto, y el dramático representa un asunto, y el